Bienvenidos a Minuto 1 aquí en la pantalla de C5N, como siempre a las 9 de la noche por las semanas. Aquí estamos hasta las 10:15 para acompañarlos con toda la actualidad y el debate de la política en una semana caliente. Quizás como ninguna otra que le haya tocado atravesar a la administración Cambiemos. Mañana el día D para el sindicalismo opositor, el sindicalismo que denuncia las políticas de Cambiemos del presidente Mauricio Macri, y también, ¿por qué no?, el día D para el gobierno, que intenta ubicar esta movilización como una movilización simplemente de Moyano defendiéndose de las causas judiciales que lo sacuden, pero donde en la calle seguramente se va a ver bastante más que los gremios moyanistas, especialmente los movimientos sociales que prometen meterle mucha carne al asador. En ese contexto conflictivo, nuestro primer tema de hoy es un tema que empieza a preocupar. Una Argentina que se prepara a recibir líderes de todo el mundo por la presidencia del G20 que le toca ocupar y que por eso empieza a armarse hasta los dientes. Nuestro primer tema es ese esta noche, no por solamente las compras millonarias de armas antimotines que está haciendo el gobierno pensando en las movilizaciones que se vienen para lo que resta de este 2018, sino también por el armamento militar que está adquiriendo a nivel internacional y ya por cientos de millones de pesos para cumplir con el operativo de seguridad que exige eso, ser sede del G20. ¿Estamos listos para enfrentar la amenaza de un atentado terrorista? ¿Estamos en condiciones de garantizar la seguridad de los líderes de las 20 principales potencias del mundo y a la vez garantizar la seguridad de todos los argentinos? Interesante tema de debate en el marco de la compra multimillonaria de armamentos que se está día tras día oficializando en el boletín oficial. No nos olvidamos tampoco de las bases que pactó instalar el gobierno de Estados Unidos en territorio americano con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este año. Si eso representa también una amenaza, lo vamos a discutir hoy, esta noche, aquí en Minuto 1. Nuestro segundo tema, tras la renuncia de Valentín Díaz-Gilligan, el hombre de la empresa offshore en Andorra, el subsecretario general de la presidencia, la pregunta que se hace todo el arco político es: ¿y el ministro de Finanzas? ¿Y Caputo? ¿No estaba en la misma situación Caputo exactamente que Valentín Díaz-Gilligan por no haber declarado su tenencia de acciones de compañías offshore que manejaban millones de dólares en bancos extranjeros y además radicados en guaridas fiscales? ¿No es la misma omisión maliciosa la que cometió el ahora ex subsecretario general de la presidencia al no mencionar en las declaraciones juradas 2015 y 2016 su tenencia de estos activos en Andorra? Exactamente lo mismo que hizo Luis Caputo al no declarar sus tenencias de acciones en los fondos de inversión que manejaban millones de dólares invertidos para peor en bonos de la deuda argentina defolteada, que él mismo renegoció desde el otro lado del mostrador. Todas las preguntas, todas las miradas están puestas en este hombre, en un engranaje clave de la administración Cambiemos, quizás el ministro más importante que tiene Mauricio Macri hoy, el hombre que se encarga de darle vida al modelo, de endeudar al gobierno para sostener los desequilibrios externos e internos que tiene el modelo de Mauricio Macri. Luis Caputo, ex presidente del Deutsche Bank en Argentina, ex jefe de JP Morgan durante mucho tiempo, tanto en su sede de Wall Street como en su sede local, y maestro de todos los prestidigitadores financieros que tiene el gobierno hoy en sus despachos oficiales. Este hombre, por ahora, solamente dio excusas muy parecidas a las de Valentín Díaz-Gilligan, pero con mucha mejor suerte. No es lo mismo ser una mojarrita que un tiburón de las finanzas internacionales. Hoy todo sobre Luis Caputo y todo sobre su estructura, su entramado offshore, aquí en Minuto 1 nuevamente, porque esto es algo que ya se ha comentado en las últimas semanas, pero que por supuesto revive de la mano de la primera renuncia
de un funcionario por el escándalo offshore, que fue la del ex subsecretario general de la presidencia. Y el tercero de los temas, el malestar de los aliados de Cambiemos, el aliado menor de Cambiemos, los radicales. Radicheta hervida le puso nuestro productor Nicolás Bocache a esta verdadera rebelión de los radicales, que tiene dos ministros como principales objetivos, o dos ministros como blancos, si se quiere. Germán Garabano, el ministro de Justicia, también apuntado por Elisa Carrió, y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Primero fue Ricardo Alfonsín, quien dijo iría a la marcha si no fuera de Cambiemos. Ese día teníamos una invitada de Cambiemos aquí en el piso y fuera de aire nos dijo, bueno, por lo menos se sigue reconociendo de Cambiemos. Después fue Ernesto Sanz, después fueron los otros exponentes del radicalismo. Bueno, Mario Negri pidiendo la renuncia de Díaz Gilligan antes de que se produjera. Y a eso se sumaron las críticas de Elisa Carrió al ministro de Justicia por el caso AMIA. Es realmente para el gobierno una tensión política que empieza a pesar, y por eso también queremos compartirla con ustedes. Pero nos ponemos en marcha ya, aquí en Minuto 1, para hablar del primero de los temas. Argentina armada hasta los dientes. Una carrera armamentista inédita en nuestro país. Millones y millones de pesos invertidos en, primero, un arsenal antimotines digno de una situación de doble poder o de alzamiento general, y por otra parte una inversión en equipamiento militar que bueno, no registra antecedentes en democracia. ¿Qué es lo que está comprando el gobierno? ¿Es una sobreactuación? ¿Es en realidad una excusa lo del G20? Bueno, esto ahora en un ratito lo vamos a discutir con Pedro Brigger, nuestro columnista internacional de las tardes, que hoy tuvo la gentileza de acompañarnos aquí en Minuto 1. Pero ¿les parece ir ya mismo a lo que está comprando el gobierno en términos internacionales? Bueno, primero esto. Primero, el arsenal antimotines. Algo de esto adelantamos nosotros ayer porque el cronista hizo un relevamiento de las últimas licitaciones y contabilizó que se gastaron 100 millones de pesos en armamento antimotines. El armamento policial antimotines incluye 6.000 vallas de contención, 15 millones de balas de goma y 9.100 chalecos multiamenaza, que son los chalecos que utiliza la policía al intervenir en las marchas y movilizaciones callejeras. Ahí los tenés, son los de Gendarmería, ahí se veía en el caso de la ciudad, pero son los que usan todas las fuerzas federales también. ¿Qué más compraron de armamento antimotines? 2 millones de cartuchos de 9 milímetros, de plomo son estos, de las reglamentarias. 3.150 cascos, escudos, máscaras antigás y bastones, el palito de abollar ideologías, como decía Quino, como decía Mafalda. Y 4.900 precintos, las esposas del siglo XXI, las que se usan precisamente para inmovilizar a la gente que se detiene en las manifestaciones. Pero esto es lo más liviano, esto es lo que usa el policía de infantería, el policía de a pie, el que interviene en el conflicto cuerpo a cuerpo. ¿Qué más está comprando el gobierno en distintas licitaciones internacionales? Bueno, acá tienen una demostración del sistema de defensa misilístico RB S-70. Esto lo produce una empresa sueca llamada Bofors, que tiene una capacidad defensiva con lanzadores de más de 50 misiles. Ahí se ve bueno, parecidas a las imágenes que suelen verse de las guerras que encara Estados Unidos, ¿no? También, además de esto, que ya es muy llamativo, durante todas las cumbres del G20 va a surcar nuestras costas un nuevo buque de guerra que va a estar situado en principio en la costa de la ciudad de Buenos Aires, pero que se va a ir trasladando en la medida en la que los líderes internacionales se muevan. Bueno, lo hubo allí en el sur del país, ahora para la reunión de los ministros de Finanzas que se realizó en Bariloche. Pero sigue esto y realmente parece de una
parece una película de acción. También incluye este raíz de compras, esta verdadera fiebre de shopping, un sistema de protección químico-biológico nuclear. Esto es lo que exigen los protocolos del G20 para los lugares donde se realizan las cumbres. Yo lo primero que me pregunto de esto es, ¿hasta qué punto es una exigencia? ¿Hasta qué punto puede ser una sobreactuación de cara al mundo desarrollado, de cara a Estados Unidos, de cara a Europa? ¿O hasta qué punto también puede ser una excusa para esta clase de compras millonarias? Se lo voy a preguntar ya mismo a Pedro Briguer. Gracias por venir, Pedro. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. La verdad, no tengo la respuesta exacta. Vos te la preguntás, yo también me la hago. A ver, está claro que un país que organiza una cumbre importante como la del G20, la Organización Mundial del Comercio, necesita un sistema de seguridad para garantizar la llegada de presidentes, primer ministros de primer nivel. Necesita para cualquier cumbre. Pero si te viene el presidente de los Estados Unidos, te viene el presidente de Rusia o de China, obviamente tenés que extremar las precauciones. Eso en primer lugar, hay que decirlo, todo gobierno responsable tiene que hacer esto en Argentina y en cualquier otro lugar del planeta. Ahora bien, nosotros tenemos un vínculo especial por la historia latinoamericana con los Estados Unidos. Entonces, cuando a vos te plantean que el Comando Sur de los Estados Unidos va a comenzar a estrechar vínculos con la Argentina, no vamos a ser ingenuos y vamos a pensar que en realidad lo que hacen es traer médicos para intervenir chicos en el Chaco o en Formosa. Hay historia. Y además, yo siempre digo, hay que leer los documentos. A mí me parece que hay dos cuestiones claves que pasaron en las últimas 2 semanas. En primer lugar, la visita a Rex Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos, pero mucho más importante que la visita y lo que dijo en la conferencia de prensa es su discurso que pronunció en la Universidad de Texas, donde se explayó mucho más que en las conferencias de prensa respecto de lo que piensa Estados Unidos de la región. Y dio, por ejemplo, una visión edulcorada de la historia de Estados Unidos con América Latina y el Caribe, como si no hubiera habido golpe de Estado, como si no hubiera habido invasiones, como si no hubiera habido Escuela de las Américas, como si no hubieran enseñado a torturar. No, prácticamente idílico. Los norteamericanos a Estados Unidos y América Latina tienen estrechos vínculos, creen a la democracia, el enemigo es otro. ¿Quién es? Rusia y China. A esto hay que prestar atención. Cuando Estados Unidos interviene en la región planteando que el enemigo con el que no hay que tener relaciones es Rusia, o son Rusia y China, te está diciendo algo. Te está diciendo algo en lo político, apóyame a mí frente a ellos, en diversos conflictos, te está diciendo algo en lo económico y por supuesto te está diciendo algo también respecto de asesoramiento y compra de armamento. 2 elementos centrales para cualquier país. ¿Dónde compras las armas? De hecho, nosotros sabemos, años atrás hubo todo un debate, ¿dónde iba a comprar las armas la Argentina? Un gran debate en Brasil, si tenían que comprar las armas en Estados Unidos, en Japón, en Suecia o en Francia. Porque esto implica negocios e implica condicionamientos políticos. No seamos ingenuos. La otra cuestión es la de entrenamiento. ¿Quién te va a entrenar para cuidar, por ejemplo, tus fronteras? Entonces, acá te pregunto, Alejandro, si vos tenés que cuidar tus fronteras, ¿a quién vas a buscar? Seguramente alguien que es un experto en cuidar las fronteras. ¿Cuál es la frontera más porosa, o una de las más porosas, no quiero decir la más porosa del mundo? ¿Cuál es una de las fronteras más porosas del planeta? La de Estados Unidos. Toda la droga que entra a Estados Unidos, nadie va a creer que entra en un telefonito o en un bolsillo. Son toneladas de cocaína que entran a los Estados Unidos. Eso quiere decir que Estados Unidos, cuidando su frontera, es un verdadero desastre. Por lo tanto, yo tengo que ir a buscar asesoramiento para que alguien me enseñe cómo cuidar una frontera, cómo radarizarla, sin ser un experto yo en temas militares. Digo, voy a buscar a los que saben, no a los que son un fracaso. Pedro, permíteme mostrarte el resto del arsenal, porque no termina ahí. Me detuve en el escudo químico, biológico, nuclear, porque es lo que más me llamó la atención, pero no termina ahí, insisto. El paquete, el carrito de shopping, como se dice en las tiendas electrónicas del gobierno, incluye también 6 aviones A4 y 2 Super Etendard, que son la última tecnología supersónica
de aviones para intentar renovar una flota maltrecha que tiene la Argentina desde hace años, de aviones que no funcionan, que se tienen que canibalizar unas piezas a otras para hacer las pruebas de vuelo de los pilotos y demás. Y no termina ahí, hay radares, hay un sistema de radarización nuevo que está adquiriendo el gobierno para agregárselo al sistema que administra el INVAP. El INVAP, se sabe, es una empresa estatal muy talentosa que le proporciona soluciones de este tipo a otros países, o sea que exporta tecnología desde la Argentina. Pedro, vos me decías la relación con Estados Unidos es una relación de mucha condicionalidad, por supuesto, porque, bueno, desde la doctrina Monroe para acá, eso es lo que ha vivido nuestro subcontinente, pero ¿cómo influye en nuestra seguridad, en la seguridad del que nos está mirando, este estrechamiento de las relaciones de vuelta que no llegan a ser carnales como en la época de Menem, pero que sí son claramente de un alineamiento, por lo menos en temas que le importan a Estados Unidos? Mira, Alejandro, vos señalaste dos elementos. Uno, la seguridad interna. Esto es, frente a un evento internacional, el país tiene que ver cómo protege a aquellos que llegan. Y dentro de esto, vos señalaste muy bien la compra respecto de armamento para disolver manifestaciones. También acá deberíamos ver cómo se disuelve una manifestación, ¿no? Hay técnicas y técnicas para disolver una manifestación. Bueno, debatimos mucho sobre lo que pasó con el policía Chocobar. Hay técnicas y técnicas para perseguir a un policía. Hay técnicas, hay policías en determinados países que están armados hasta los dientes en las calles y hay otros que van desarmados. Esto te marca una política diferente respecto de la ciudadanía. Si no, miremos lo que está pasando en Brasil. En Brasil se está debatiendo ahora en el Senado la militarización de Río de Janeiro y esto nos puede servir como ejemplo. ¿Por qué están militarizando Río de Janeiro? ¿Realmente pasó algo en las últimas 2, 3, 4 semanas tan importante como para que alguien dijera hay que intervenir en las favelas porque esto está destinado hacia las favelas? Mirá, más que si pasó algo, me preguntaría si pasó algo distinto a lo que venía pasando. Exactamente, justamente, pasó algo diferente. La respuesta es más o menos clara. Se está por discutir la reforma previsional y centenares de leyes que están poniendo en pie de guerra. Tratando de sacar a Lula de la carrera a las elecciones. Fíjense que el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que es un consejo que tiene más de 50 años, que está vinculado al Ministerio de Derechos Humanos, emitió ayer un comunicado durísimo respecto al decreto de militarización. Dice, esto es licencia para matar. Esto es darle a las Fuerzas Armadas licencia para matar. Bueno, Jair, y legitima la ideología de guerra. Bueno, uno de los candidatos mejor posicionados, si no tengo mal el dato, el segundo después de Lula, que es Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, efectivamente. Dijo que si fuera por él le ametrallaría las favelas desde helicópteros. Bueno, más allá de la candidatura de Bolsonaro, acá esto es lo que señalaba Mariano también, el hecho de que uno tiene que pensar en el contexto político, en lo que implica militarizar una sociedad. Otra vez, nuestra historia tiene elementos como para ser extremadamente cuidadosos. Por algo se excluyó la intervención de las Fuerzas Armadas, por algo se ha tratado de ser tan meticuloso en América Latina respecto de la intervención no solamente de las Fuerzas Armadas, sino de diversas fuerzas de seguridad. Hay una historia, pero además hay otro elemento, Alejandro, de toda la cuestión de armamento que vos señalabas, la dependencia tecnológica. Claro. Porque esto también te vincula tecnológicamente. A ver, para dar un ejemplo bien concreto. Yo tengo un teléfono de marca A. Si yo llevo a que todo el mundo tenga este tipo de teléfonos, si viene la telefonía con la marca B, no es compatible. Por lo tanto, dependo siempre del proveedor, del que me da la tecnología, sí, claro, los satélites, la señal. O sea, te vincula con una cuestión de dependencia tecnológica muy importante. Y estos son negocios, Alejandro. Está clarísimo. Una última, lo de las bases militares en territorio argentino, ¿representa además un riesgo adicional para la población? O sea, ¿puede Argentina empezar a convertirse por este estrechamiento de las relaciones con Estados Unidos en un nuevo blanco, por ejemplo, para el terrorismo internacional? Mira, eso es difícil de determinar. La pregunta es ¿para qué necesitas bases? ¿Quiénes van a estar en esas bases? Otra vez, ¿realmente pensamos que van a traer odontólogos para trabajar en alguna provincia argentina? ¿O
no es casual, se está hablando mucho de la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, que ha fracasado en todos lados. En todos. Esto hay que decirlo. Ha fracasado en todos lados. De hecho, hay una canción muy interesante de una banda de rock en Bolivia que se llama Tajo, que la DEA no te vea. Justamente lo peor que puede haber es que intervenga la DEA. Volvamos al caso de concreto de Estados Unidos. La DEA impidió que en Estados Unidos se consumiera más droga. ¿Impidió la DEA que entrara más droga a Estados Unidos? ¿O te vincula de otra manera, mucho más trabada, mucho más oculta, y que en realidad no va a terminar con el flagelo de la droga y va a comenzar una política de criminalización? Otra vez, hay historia, hay antecedentes. Veamos lo que pasó en México con la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha en contra del narcotráfico. En Colombia. Iba a decir exactamente lo mismo, Mariano. El Plan Colombia. ¿De qué sirvieron las bases militares que tuvo Estados Unidos en Colombia, más allá de la lucha en contra de la guerrilla, que decían que era también para luchar en contra del narcotráfico? Claro. La cocaína sigue siendo en Colombia muy importante y Estados Unidos señala a Colombia como el principal productor de cocaína del mundo. Entonces, ¿tuvo éxito la DEA? Y alguien podrá decir, bueno, terminaron cazando a Pablo Escobar, terminaron extraditando a algunos de los capos del cártel de Cali, del cártel de Medellín, pero terminaron con la producción de la droga. Bueno, la pregunta es si se lo proponían, ¿no? Si el objetivo era aniquilar el negocio o regularlo simplemente. Ahí está la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Es una pregunta? Pues bueno, una pregunta que es una pregunta tiene una retórica. respuesta muy clara, digamos, es regular el mercado. Nos acompañan por suerte hoy 2 diputadas, digo por suerte porque hay que defender el cupo femenino en la televisión también. Primero la diputada Liliana Schwint, le quiero preguntar, ¿esto está pasando por el Congreso? ¿Ustedes lo discuten? ¿Hay alguna chance de supervisar esto? Primero te aclaro, Alejandro, que yo terminé el mandato el 10 de diciembre. Bueno, pero sigue integrando el No, Frente pero Renovador. sigo, por supuesto, tengo relación con mandato el cumplido. Exacto, no, pero tengo relación con el bloque y un partido en el que estamos trabajando. Esto debería pasar por el Congreso, porque acá se está invirtiendo muchísimo dinero. Cuando yo miraba recién todo lo que están comprando, que es verdad, que como dice el especialista en esto, hay, digamos, protocolos de seguridad que se deben cumplir. Ahora, yo no soy parte de una militarización de este modo, porque hay historia y es como dice él, y es muy peligroso. Esto debería, sí o sí, pasar por el Congreso, porque son muchos los fondos que se están invirtiendo para esto. Pensá que dicen, y hay que ver si es cierto, que va a gastar, yo creo que con todo esto que han mostrado acá, es mucho más de 1.000 millones, porque se decía que se iba a gastar 1.000 millones de pesos para el G20. Yo creo que debe ser ya, con todo lo que mostraste en este informe, con 4 aviones es mucho más de 1.000 millones de pesos. Hay que ver con 4 aviones no cierra dónde se está recortando para esto, a quién le estamos sacando para terminar haciendo esto y qué fin y objetivo tiene finalmente esto. La otra diputada que nos acompaña esta noche, ella sí, acaba de asumir, es Vanessa Siley del Frente Unidad Ciudadana. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. ¿Y esto cómo debe leerse? Bueno, la verdad es que para nosotros es fácil saber de dónde el Estado, el gobierno, Mauricio Macri saca los recursos, ya sea para la militarización, para la represión, porque la cantidad de vallas o de otras utilizaciones antidisturbios, como se las suele llamar, tienen que ver principalmente con las grandes movilizaciones que están sucediendo ahora, que son del pueblo en función de defensa de sus derechos. O sea, el problema que preocupa acá, que preocupa al Congreso, a la fuerza opositora, a nuestro bloque, y que haremos los planteos respectivos, principalmente desde la Comisión Internacional o todas las comisiones que tengan que ver con la utilización de las armas de fuego y del G20 también, lo que nos preocupa es la represión a la protesta social, que es fruto de la política económica. No hay una cuestión de Estado aislada de la otra. Creo que, por ejemplo, nosotros el día de ayer la mañana de hoy hemos presentado una medida autosatisfactiva para que se regule, o por lo menos se le solicite desde el Poder Judicial al Estado,
principalmente a la policía de la ciudad, que va a ser la encargada del operativo de mañana, la vigilancia de todos los actos de la utilización de las fuerzas y de las armas de fuego según los protocolos de la ONU. ¿Temen que y haya según los represión mismos. mañana indiscriminada? Sí. Digamos, hay que ser precavidos y hay que tenerlo muy presente por los antecedentes vividos. Nosotros ya vivimos un diciembre con muchísimas detenciones, todas arbitrarias, privaciones ilegítimas de la libertad y represión en la calle, donde hay personas hasta las cuales le ha sacado un ojo a la policía. Entonces, esta gravedad, nosotros queremos prevenirla. Bueno, hemos presentado esta medida autosatisfactiva, vamos a ver qué resuelve la justicia y pedimos por favor al gobierno que tenga sensatez en la utilización y en el respeto de los derechos humanos y del debido ejercicio de la protesta en la Argentina, como se ha hecho históricamente, ¿no? Gracias, Vanessa. Ahora vamos a reabrir el debate, pero antes de despedirlo a Pedro Brigger, le quiero preguntar, ¿esto es algo que está ocurriendo en todos los países de Latinoamérica? ¿Los gobiernos se están armando contra sus poblaciones? ¿Se están armando para contener descontento social? ¿O se están armando para reprimir movilizaciones? Me parece que nosotros estamos rezagados, para bien te diría. Si recién mencionábamos acá con Mariano también el Plan Colombia, una sociedad muy militarizada, con altos niveles de pobreza además. ¿Y Brasil, Pedro? Brasil, Brasil decimos que ahora van a militarizarla en Río de Janeiro, pero Brasil es una ciudad militar. Río de Janeiro es una ciudad militarizada desde hace años. Sí, o sea, es la policía militar, de hecho. Lo que pasa es que ahora, acordate cuando bajaban, le dan un poder supremo a la pero Fuerza acordate Armada. cuando bajaban a las villas, a las favelas, o sea, bajaban con los helicópteros, tomaban la favela a punta de pistola, mataban a quien tuvieran que matar, y lo que hacían era, no es que solucionaban nada, los echaban de las favelas para que se fueran a los lugares, a los alrededores, porque esto es lo que ocurrió durante mucho tiempo y durante el gobierno de Dilma. Hay también de Dilma y de Lula, pero hay dos películas, hay una diferencia. Hay dos películas que retratan esto de manera magistral, que son Sidachi de Deus, claro, Ciudad de Dios y Tropa de Élite. Tal cual. Sí, exactamente. Las dos son demoledoras para ver. No, son angustiantes, demoledoras y tremendas. Pero ahora, insisto, Pedro, fuera de eso, fuera de Brasil y habría Colombia, que analizar cada país en particular, pero hemos mencionado algunos muy importantes que son claves por la famosa lucha en contra del narcotráfico, sin éxito. México, altamente militarizado, con intervención de las Fuerzas Armadas, con altos niveles de corrupción de las Fuerzas Armadas, involucradas en el narcotráfico, porque si la frontera de los Estados Unidos, Alejandro, es un colador, la de México también, es doble vía. O sea, pasa mucha droga hacia los Estados Unidos, pero hay otro elemento que no mencionamos, y es que de Estados Unidos llegan armas a México, también de contrabando por lo general, y las dos fronteras son un colador. También las armas no entran en un teléfono, ¿no? Estamos hablando de armas largas que terminan en manos de bandas de narcotraficantes. Tomemos Colombia como un factor central, tomemos Brasil, Perú también, donde hay un ejército poderoso, comparativamente, pero también uno podría plantear que historia de conflicto de Perú con Ecuador, por lo tanto, o de Perú con Chile, es complicado. Hay que analizar cada país en particular. Me cuesta, Alejandro, darte una respuesta contundente respecto de militarización creciente. Habría que analizar cada caso y ver qué armas compraron. De todas maneras, llama la atención en esa lista larga que vos planteaste la cantidad de armas que compraron y uno se pregunta, ¿para qué? Siendo que hoy no se plantea una hipótesis de conflicto ni con Brasil ni con Chile, que eran las históricas hipótesis de conflicto. Pero no se puede plantear una hipótesis de conflicto con Venezuela, habida cuenta de cómo se está en la región a hoy tratando el tema Venezuela. Bueno, hay cosas que nosotros no sabemos de las conversaciones que tuvo el secretario de Estado Rex Tillerson con el presidente Macri o con el canciller o con algunos funcionarios. No sabemos qué les pidió más allá de lo diplomático, de lo político, que es tratar de aislar a Venezuela. Si esto lleva a formar una unidad militar respecto de Venezuela, habría que encontrar los documentos. La verdad no lo sé. No, a mí no me gusta arriesgar con algo si no tenemos los documentos. Yo le temo mucho a otra hipótesis de conflicto, al enemigo interno. Claro, por supuesto, por eso lo que vos señalabas respecto de la cantidad de armamento que se compra, antimotines, todo tipo de balas de goma, bueno, eso sí, es claramente para protesta social, no hay otra explicación posible. ¿Será Baradel el enemigo interno? Buenas noches, Baradel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y todos aquellos que levantamos la voz en defensa de los derechos
los trabajadores o los derechos de los ciudadanos y le decimos que no a las políticas de ajuste del gobierno, parece que pasamos a ser enemigos públicos número uno, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho el tema de esto, de cómo se arman lo que han comprado, creo que en Israel también, ¿no? Con respecto al tema de la policía antimotines. Bueno, eso merece un capítulo particular. ¿A quién le compra uno si toma en cuenta que Israel hace 50 años aplica políticas de apartheid? De apartheid y envían, si no tengo, por lo menos hay una versión, a la Fuerza de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a entrenarse también en esos territorios, ¿no? Sí. En los territorios. Son versiones. Son versiones. Habría que ver, pero estamos preocupados por esa cuestión. Aparte vimos el tema de la represión, como la ejercieron violentamente en diciembre. Entonces yo creo que se están preparando para la hipótesis, es un enemigo interno, y lamentablemente el enemigo interno es el pueblo que se moviliza para reclamar. Deberían tener ese dinero, invertirlo en salud, en educación, en justicia, más allá de lo del evento del G20, que por supuesto un país tiene que tener las normas internacionales de resguardo correspondientes, pero creo que a partir de eso hay otras cosas, ¿no? Pedro, ¿qué cambio de paradigma puede haber respecto de la utilización de las Fuerzas Armadas para represión dentro del país o para control interno, vamos a hacerlo un poco más buenos, control interno a partir del cambio del comandante en jefe del ejército? No lo sé, la verdad, no tengo los elementos para opinar, no me gusta opinar sobre algo que no sé. Está bien, pero a mí me intriga mucho porque parece como que hay una, por lo menos en la presentación del comandante en jefe lo que se dijo fue esto, digamos, justamente que lo que querían era que hubiera una participación mucho más importante del ejército argentino en lo que era seguridad interna. Y eso a mí me pone los pelos de punta. Tengo 56 años y recuerdo feas experiencias. Por eso yo decía antes que justamente cuando se plantea intervención de las Fuerzas Armadas en cualquiera de nuestros países, hay una historia que tiene América Latina y que hay que ser muy atento a eso. Vanessa, así le asentía mientras hablábamos de la potencialidad del enemigo interno. ¿Ustedes también temen algo así? Bueno, en realidad eso está basado en hechos reales. Esperamos que la marcha de mañana y por lo menos por parte de los trabajadores y trabajadoras que vamos a estar movilizados va a ser una marcha pacífica como suele serlo. Cuando convocamos, cuando lo hacemos organizadamente, cuando lo hacemos a través de esquemas de seguridad que incluso con mucho sacrificio de esfuerzo nuestras propias organizaciones sindicales y sociales y tantos colectivos que se van a movilizar el día de mañana lo sabemos hacer en la calle, vamos a hacer nuestro aporte que va a ser ese. Hay distintas versiones que andan circulando por ahí acerca del tratamiento mediático que se le quiere dar a la marcha de mañana. Una de ellas está enfocada en filmar de determinada manera al pueblo trabajador que se va a manifestar. Otra de ellas va a estar enfocada en un hecho que también sucedió y que ¿Qué ya es nadie... eso? Perdón, lo que dijiste recién, filmar de determinada manera... Sí, hay un audio que circuló que por distintos lugares se viralizó, lo mandan por WhatsApp, acerca de un pedido que los productores desde arriba le están haciendo a los periodistas de que filmen a gente vestida de determinada manera para estigmatizar la protesta social. Si hay alguien que está tomando algo, si hay alguien que está haciendo alguna situación y vos no sabés después quién es ese alguien, pero que esa es la orden de los medios de comunicación para mostrar de esa marcha. Gracias, Yo quiero resaltar, antes de finalizar, que es una movilización que hace un fuerte hincapié en el reclamo al gobierno sobre su política económica, sobre la inflación, los tarifazos y principalmente el techo a las paritarias. Bien, ahora vamos a ir a la movilización, ¿eh? No, simplemente voy a cerrar el tema de las pensé que armas. me estabas despidiendo, No. Tenés media hora más. Entonces quería, viste, terminar de completar la idea. ¿Me permitís el otro enemigo interno? Sí. El tema de los pueblos originarios. Eso no hay que quería olvidarse decir. con el tema de las tierras, lo que han hecho y estigmatizado a pueblos originarios, defendiendo a personajes como Joel Lewis en la Patagonia. Claro, Exacto. La otra enemigo interno es ese tema. Me meto yo también, discúlpame, porque hay un centro de estudio de investigación en Chile, CIPER, que acaba de publicar documentos que aparentemente involucrarían a mapuches argentinos y chilenos
en actos de sabotaje y que parece que es todo un montaje, para prestar atención. Es que ya hubo reuniones previas del G20 en Bariloche y estuvo Bariloche militarizada. Sí. Y ahí también es un polo de conflicto justamente por esto, porque se defienden intereses económicos muy grandes y hay pueblos originarios que están reclamando derechos. Y ya hubo 2 hechos que son, bueno, que han cobrado la vida. Lo de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, que tienen que explicar cómo lo asesinaron, ¿no? Bueno, ahí justamente se vuelve a entremezclar la seguridad con el negocio, en este caso el negocio inmobiliario, en este caso un negocio también vinculado a la energía. A la energía, claro, a los potenciales mineros y a los potenciales hidrocarburíferos de esa zona. Pero eso ocurre en todos lados. La cuestión, esa tensión, digo, existe en todos lados. La cuestión es cuando se empieza a saldar a sangre y fuego, cuando empieza a invertirse el dinero que se está invirtiendo de todos los contribuyentes en armarse contra un enemigo. Por eso hablábamos, existe la posibilidad de que se reediten viejas hipótesis de conflicto que realmente no tienen nada que ver con las nuevas generaciones, con Brasil, con Venezuela. Bueno, América Latina siempre en eso fue un territorio de paz. Pero además está el potencial de un enemigo interno que también alimente la maquinaria de la industria armamentista. Bueno, una luz de alarma que queríamos encender, no solamente por el millonario gasto, sino por la inminencia de una marcha mañana, que, bueno, Pedro, al parecer, por lo menos nos vamos a poner al día, se va a poner al día. Argentina va a tener el último grito de la moda en cuanto a arsenal represivo contra su propia población. Bueno, eso no lo sabemos. Esperemos que mañana no pase absolutamente nada, por supuesto, pero bueno, habrá que ver. Bueno, por lo menos los fierros lo tienen. Claro. Si los usan o no, si los usan o no es otra cosa. Aparentemente sí, y otros no sabemos exactamente qué están comprando. Claro, eso sería también algo interesante, que el Congreso exija... Hagan pedido de informes. Claro, que exija cuentas detalladas de todo esto. Si el Congreso tendría que pedir muchos pedidos, tendría que hacer muchos pedidos de informes. Y citar también. Estamos haciendo muchísimos. Están pasando muchas cosas. Y citar a quienes están a cargo de esto, citarlos a la Comisión de Relaciones o de Defensa para que vengan a explicar también. Bien, gracias Pedro Brigger por este lujo que nos permitiste, te libero y vamos al siguiente tema de los que teníamos preparados para ustedes esta noche. El escándalo offshore que sacude al gobierno. ¿Qué diferencia a esta altura ya exfuncionario, a Valentín Díaz Gilligan, ahora renunciado malamente, de este hombre? Es una mojarrita al lado de un tiburón de las finanzas. Es un ignoto personaje que no se sabe muy bien qué hizo durante los 2 años que tuvo despacho en la Casa de Gobierno con el ministro más importante del gabinete de Macri. ¿Cuál es el problema? Los dos hicieron exactamente lo mismo. A uno lo forzaron a renunciar y al otro no. Uno está en el corazón del poder, se sienta en la mesa chica de decisiones del presidente y le insufla permanentemente el oxígeno que necesita el modelo macrista para funcionar, y el otro, digámoslo de una vez, casi es un perejil. Valentín Díaz Gilligan fue eyectado, expulsado de su cargo de subsecretario general de la presidencia, y a pesar de eso, su jefe directo y padrino político, el secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés, hoy intentó una vez más salvar lo que quedaba de su buen nombre y honor. Un poco por lo que es de público conocimiento, él también llegó a la conclusión, entendió, hablando con su propia familia y con nosotros, que el mejor aporte que le podía hacer al gobierno era dar un paso al costado y profundizar su línea de ponerse a disposición de la Oficina Anticorrupción y de la justicia. De esa manera ayudar a esclarecer lo que él entiende, y yo comparto que en el peor de los casos habrá sido una omisión en su declaración jurada de una situación previa a que él fuera funcionario, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, y de esa manera subsanar ese error, pero obviamente privilegiando el bienestar y el bien general, mejor dicho, del gobierno y de este proyecto político en el que él cree. Esta cuestión de la cuenta bendita y demás,
que apareció en el país, en Andorra, él la tenía cuando era funcionario de la Ciudad de Buenos Aires. Yo entendí eso. Es que la cuenta no era de él, la cuenta era de una sociedad en la que él era director, o va a tener que terminar de aclarar su situación jurídica y comercial con esa sociedad, pero la cuenta no era de él. Él en ningún momento tuvo ese dinero y entendió en su momento que no la tenía que declarar. Lo que dura su participación en esa sociedad durante el primer año de nuestra gestión o durante la mitad de nuestro primer año de gestión es lo que tardó él en salir de una sociedad que no es local. Eso habrá sido una omisión en su declaración jurada de una situación previa a que él fuera funcionario, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente era un diálogo entre amigos y no un interrogatorio periodístico, porque al menos 2 veces mintió Fernando de Andrés en este pequeño fragmento que les acabamos de compartir. Bueno, la primera mintió cuando dijo que no era plata suya, que el fondo en ningún momento le perteneció a él. Lo que prueban los documentos que aportó el diario El País como parte de su denuncia el jueves pasado es que Line Action Limited, la compañía formada en un estudio de Panamá, radicada en Gran Bretaña y con cuenta en un banco oscuro, turbio, de la guarida fiscal de Andorra, era en un 100% propiedad de Valentín Díaz Gilligan. No era un director, como dijo recién el secretario general de la Presidencia. La otra mentira es que no se superpuso con su función en la Ciudad de Buenos Aires. Sí se superpuso en julio de 2014, que es el momento en el cual la cuenta de Andorra daba un saldo de $1.183.000 en favor de Line Action. En ese momento, el que comandaba la compañía, además de ser su accionista, era el ya subsecretario de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan. No es cierto ni que no se superpusieron su participación en la compañía con su función pública en la ciudad, ni que él no fuera el dueño, sino que fuera un director. Que a uno le mientan una vez en un reportaje y no repregunte, puede ser que pase. Que le mientan 2 veces, quizás ya implica otra cosa. Pero decíamos, no nos vamos a detener en Díaz Gilligan en particular, porque casi que es historia antigua, una página, un párrafo, una línea en el relato del gobierno de Mauricio Macri. El hombre que sin dudas tiene un capítulo para sí es Luis Toto Caputo, el ministro más importante del gabinete, el garante de la deuda a 100 años, por ejemplo, que emitió el gobierno nacional, pero de todas las emisiones de deuda que viene haciendo. Caputo hizo exactamente lo mismo que Gilligan. Y ahora vamos a tratar de explicárselo, porque estas mamushkas financieras lo que tienen es una capacidad inigualable para ocultar la realidad, porque para eso se hacen, para ocultar la realidad. Lo que publicó el diario Perfil hace 3 semanas es en realidad un detalle, una ampliación de lo que ya habían revelado antes los Paradise Papers, una mega filtración de documentos secretos de compañías offshore que fue parecida a los Panama Papers. ¿Qué es lo que publicó el diario Perfil? Que entre 2009 y 2015 Caputo tuvo el 75% o más, porque fue fluctuando, tuvo el 75% en algunos periodos y en otros periodos más, de las acciones de Princess International Group, una compañía offshore radicada en las Islas Caimán. A su vez, y por eso digo mamushkas, esta empresa tuvo entre el 50 y el 74% de Affinis Partners 2, que es otra compañía radicada en las Islas Caimán. ¿Se entiende lo de mamushka? Una compañía se esconde en la otra y esa se vuelve a esconder en otra para que uno no vea a quién pertenece la de más adentro. Esta empresa de las Islas Caimán, que a su vez era propiedad de la otra, de la cual el 75% era de Caputo, administraba un fondo llamado Noctua, con sedes en Delaware y en Miami. Delaware es un estado de Estados Unidos que funciona como una guarida fiscal interna. Es ahí donde tienen sedes muchas empresas que no quieren dar demasiadas explicaciones. Esa era la gerenciadora de los fondos de inversión que administraba Caputo. ¿Qué dijo Caputo? Que él solamente manejaba la plata, era un manager, era un empleado, un administrador. ¿Cuánta plata manejaba?
ese fondo de inversión 251 millones de dólares. ¿Y qué es lo que se le reprocha a Caputo desde esta investigación que publicó el diario Perfil? Que él no publicó esa tenencia de acciones ni en su declaración jurada de 2015, que refería al periodo fiscal 2014, ni en la de 2016, que refería al periodo fiscal 2015. O sea, mintió 2 veces, igual que de Andrés en el audio anterior, pero en este caso por escrito. Mintió 2 veces el ministro de Finanzas a la hora de declarar sus tenencias patrimoniales. No declaró su participación accionaria en Noctua, que tenía a través de Afinis y a través de Princes. O sea, esta mamushka se la olvidó de publicar. Esto lo digo yo, lo dice Mariano Hamilton, lo dice Minuto 1, lo dice C5N. Sí, pero también lo dijo hoy Hugo Alconada Mon, el principal periodista de investigación que tiene el diario La Nación. La verdad que no hace falta un solo adjetivo. Basta con narrar los hechos. Así lo hizo el colega. Díaz Gilligan ocultó que fue titular de una cuenta offshore que manejó dinero de terceros, que sería Paco Casal. Eso es omisión maliciosa, renunció. Luis Caputo, el ministro de Finanzas, ocultó haber sido accionista de un entramado offshore, que incluye todas las empresas que les mostré yo recién, que manejó dinero de terceros, que no se sabe quiénes son. Eso es omisión maliciosa igual, y no renunció. La defensa que ensayaron los funcionarios políticos para uno y para otro fue la misma, solo que en un caso decidieron no exigir la renuncia y en otro sí. ¿Cómo debe leerse esto, Vanessa Siley? ¿Lo están protegiendo por su importancia para el endeudamiento, para el sostenimiento del cuadro fiscal? Luis Andrés Caputo, ministro de Finanzas, es conocido como el ministro de la deuda. El ministro de la deuda que con estas cuentas en las guaridas fiscales, porque de una forma elegante de decirles paraísos, pero para que la gente sepa el dinero que poseen estas compañías offshores, muy buena descripción de que se digan mamushkas, porque en realidad si cualquier ciudadano común que todos los meses paga los impuestos sucesivamente observa esto, no solo que no lo comprende, sino que además es de muy difícil entender la cantidad de millones que provienen del lavado de dinero y del narcotráfico. La pregunta que yo me hago, porque la verdad que... La mayoría es de evasión, la verdad. Hoy estuve revisando cifras y contra lo que se suele creer que esto es toda plata del narco o de vendedores de armas o cosas así, solamente el 3% de lo depositado en guaridas fiscales se estima tiene que ver con corrupción gubernamental. La mayoría, el 60 y pico %, es evasión de empresas. Evasión impositiva, que es un delito, y delito que debe, y actitud delictuosa que debe vigilar precisamente el Ministerio de Finanzas. Precisamente el Ministerio de Finanzas. Entonces, la pregunta que yo me hago con respecto a por qué una actitud del gobierno con respecto a un funcionario y totalmente la contraria con respecto a otro funcionario que hizo lo mismo es ¿qué está defendiendo Mauricio Macri y qué hay detrás de Caputo? ¿Cuáles son las relaciones y los negocios de la familia y de los que pertenecen al círculo del Newman, al círculo de amigos íntimos del presidente, que están detrás de estas maniobras que son delitos y que tiene que investigar la justicia? ¿Qué cree usted, Schwinn? No, es de una gravedad tremenda, porque además hay que recordarle a la gente 2 cosas más. Además de esta barbaridad. Primero, que uno de esos fondos que él administraba y que él maneja información privilegiada fue el que hizo la colocación del EVAX, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. O sea que ese fondo de este señor se llevó la plata de los jubilados. Cuando no era... Nosotros hicimos un periodo de informes, porque yo integraba la Comisión de Previsión Social, por este tema. Por supuesto que ni lo contestaron. Segundo punto, él también junto con Quintana se sentaron una tarde y le pusieron el precio al dólar futuro. No nos olvidemos tampoco de eso, que también es de gravedad. Él le puso el precio y ellos mismos habían comprado esos contratos. Después, él emite una deuda y sus amigos les dice, compren este bono porque van a hacer una negociación. Es algo de una gravedad tremenda, increíble esto. Pero
Aparecieron primero lo del dólar futuro, después aparecieron los Panamá Papers, que también está Aranguren, no lo olvidemos. Este gobierno está plagado de estos conflictos de intereses, de tipos que manejan información privilegiada, que están de uno y del otro lado del mostrador y que hacen negociado. Y en estos pases de mano que hacen, que nos parecen, a la gente le quieren hacer creer que es inocente, hacen millones y millones de plata. Y no es que plata que se revolea, como la mostraron en un montón de medios, que es plata revoleando bolso a un monasterio. Acá revolearon hasta Andorra, revolearon en otros lados, es lo mismo, es misma plata, es de evasión, es como vos decís, es plata que falta. Sí, exactamente, igual no revolearon, pero es revolear bolsos. Es peor, sí, claro. es lo mismo. O sea, ¿cuántos bolsos, es exactamente. ¿Cuántos bolsos son? Por favor, hagan la cuenta. Entonces, esto es de una gravedad. En un país normal, este señor no estaría ni 5 horas en el cargo, en un país normal. Yo quiero saber, Negri, que pidió que se fuera el de la isla de Gilligan, que se fuera, ¿qué dice de Caputo? ¿Dónde está Elisa Carrió? ¿Dónde está? Que ellos parieron una república y que tienen la vara de la ética tan alta. ¿Dónde está con todo este caso? Que no se la ha escuchado. Bueno, la Oficina Anticorrupción está funcionando con mucha eficacia, ¿no? ¿Para él? La verdad que es obsceno, ¿no? Esto, cuántos bolsos son, cuánta plata se podría, con esa plata, cuántas escuelas se podrían construir, cuántos hospitales, cómo podríamos estar. Y además tienen el tupé de decir que es plata de la actividad privada, que no es del Estado. Esa evasión impositiva es un delito, es plata que tendría que estar en el Estado, porque evaden impuestos. Entonces, esto es lo que indigna cuando nosotros estamos discutiendo en la provincia de Buenos Aires con un salario docente de 12.500 pesos y nos ofrecen 625 pesos de aumento por mes por cuatrimestre. O que estos días hayamos tenido la noticia que en lugar de construir nuevas escuelas, cierran las escuelas. Están cerrando 4 escuelas del Delta, 4 primarias, 4 jardines de infantes. Esto implica que, por ejemplo, algunos chicos que tienen 3 y 4 años se toman una lancha a las 8 de la mañana y tienen que volver a las 7 de la tarde. Por esta configuración están cerrando escuelas rurales y están cerrando cursos. ¿Y cómo es? Perdón, o sea, se van a tener que ir esos chicos de donde esos chicos, no, van a tener que viajar, van a tener que ir al continente porque no van a tener más escuelas. Al continente o a otro lugar de islas porque están radicados, los isleños están radicados en determinados arroyos. Como no conocen el territorio, 8 escuelas. Se tienen que ir a otro lugar. Es una barbaridad, lo mismo que en las escuelas rurales. Porque no son... Para optimizar recursos. Exactamente. Para optimizar recursos. La educación es un derecho social, no entiende que los chicos no son números y que si hay familias radicadas en determinada zona porque lo eligieron, por la actividad económica, por determinada cuestión, el Estado tiene que llegar ahí. Pero perdón, ahora vamos a la paritaria. ¿Quién es el bruto que decidió cerrar escuelas que funcionan y que tienen alumnos? Se lo cedo a... Funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que estamos esperando que den respuesta para revertir esa situación porque se están movilizando el Ministerio de Educación de los papás, la Dirección General de Cultura y Educación, con los jefes, en realidad fueron creo el jefe distrital y el jefe regional. Sí, está bien, pero el Ministerio le da la aval. Pero por supuesto. Le da la aval, porque no solamente le da la aval. cerrar 8 escuelas en el Delta, no le das el aval, no la cerrás. No solamente le da la aval, le da la indicación. Por eso. La política de optimizar esto, de optimizar recursos, que es ajuste. Antes de ir a la paritaria, quiero mostrarles una novedad que se produjo hoy, importante para los bancarios, pero importante también para la relación de fuerzas de cara a la marcha de mañana, que reiteramos va a tener epicentro en Belgrano el 9 de julio a las 3 de la tarde, según los organizadores, pero que desde las 11 de la mañana ya va a incluir cortes por toda la ciudad. La justicia devolvió la cuota solidaria a la bancaria, que es lo que había rechazado, había más bien prohibido el Ministerio de Trabajo, y además obligó a los bancos a que paguen la cláusula gatillo. Esto fue un fallo del juez Julián Benito Flores, que lo que indicó es que las entidades tienen que seguir descontando a los trabajadores bancarios no afiliados la llamada cuota solidaria del 1% que los dirigentes de la bancaria aclaran, va no al gremio, como dice esta nota, sino a la obra social. Pero además, ese aporte es a cambio de que el incremento salarial que pactan los dirigentes bancarios con la contraparte patronal es para todos los empleados de los bancos, no solo para los afiliados. Claro. Con lo cual la
la cuota solidaria tiene esa relación, esa razón de ser. Bueno, eso es lo que hoy un juez reconoció y dijo que se reponga, que es plata que el gremio necesita para funcionar porque así obtiene el incremento. Y respecto de la cláusula gatillo, más importante seguramente para el bolsillo, los obligó a los banqueros a ponerla sobre la mesa. Hasta ahora no hay. Hasta ahora la oferta que recibieron los bancarios es 9% sin cláusula gatillo y el gremio que lidera Sergio Palazzo reclama el 19%. Digo que es importante para la marcha de mañana porque hay una especie de seguidilla de noticias que el oficialismo procura mostrar de dirigentes que se bajan de la marcha de mañana, de pérdida de peso específico y de derrotas en el plano judicial. Pero esto por lo menos habla de que hay uno de los reclamos que es para la justicia legítimo. El otro es el de los docentes, ¿no? Y que es muy importante este fallo para todos. Claro. Porque el tema de la cláusula gatillo, lo que está planteando la justicia, que existe la ultraactividad en la Argentina. La ultraactividad es cuando un convenio, cuando se le da finalización a un convenio, no se firma un nuevo convenio, por ejemplo, por la problemática esta, continúa el nuevo convenio y entonces se aplican la cláusula gatillo por aplicación de la ultraactividad, por el principio de ultraactividad, que es lo que nos vamos a plantear nosotros en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que lamentablemente la justicia también está maniatada y está amenazada. Nosotros hay que recordar que fuimos a hacer una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecución, pero además lo hicieron la Asociación de Jueces y la Asociación de Abogados Laboralistas, porque presionan a la justicia, como presionaron el año pasado a los jueces, a los camaristas, cuando dictaron un fallo con respecto a la bancaria, diciendo que tenían que cumplir, homologar el tema de la paritaria, tenían que cumplir con la paritaria. Pero esto es un antecedente muy importante. Yo hoy lo acompañé a Sergio Palazzo en la movilización y el planteo de inconstitucionalidad que hicieron por la ley de modificación de la caja del Banco Provincia. Fueron miles y miles de bancarios y yo creo que han hecho un aporte muy importante al movimiento obrero en la perspectiva que tenemos toda en la discusión. Hay uno de los padres de los... Acá tenemos una bancaria. No soy bancaria, soy judicial. Uno de los padres de los chicos afectados por el cierre de las escuelas del Delta me acaba de acercar el nombre del bruto que decidió cerrar escuelas para optimizar recursos. Mañana les vamos a mostrar la foto. Se llama Ignacio García y es coordinador regional de políticas socioeducativas de la región sexta de la provincia de Buenos Aires. Designado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Sin ningún lugar a dudas. Sobre la paritaria, Baradel, concretamente, ¿qué novedades hay? ¿Empiezan las clases? Hoy hicimos una conferencia de prensa porque nos llamaba la atención que no nos convocaran. O sea, no nos convocaron durante 2 meses y medio, ni diciembre, ni enero, ni mitad de febrero. Y la semana pasada, cuando le dijimos que nos volvieran a convocar, hasta hoy no teníamos noticia. A la mañana hicimos una conferencia de prensa donde pasamos un video de María Eugenia Vidal, que en algunos canales lo sacaron. De ahí creo que el Destape hizo una crónica, Víctor Hugo, concretamente, cuando estábamos pasando el video de María Eugenia Vidal. TN fue uno de los que lo había sacado del aire. A partir de la conferencia de prensa, reclamándole hoy al gobierno de la provincia de Buenos Aires que nos convoque, a la media hora llegó la convocatoria de María Eugenia Vidal. Lo que le reclamamos a la gobernadora, que cumpla que respete el valor de la palabra. Una cosa no cumplió, que era 2 meses y medio de negociación, que los chicos no estaban en la escuela y que podíamos haber tenido un espacio muy importante para ponernos de acuerdo. Ahora, la gobernadora decía en campaña del año pasado que debería ganar un docente 40.000 pesos. Nos está ofreciendo 625 pesos por mes, que no llega eso ni a pagar el aumento de la boleta de luz. 625 pesos por mes por cuatrimestre, que se le suman otros 625 pesos y otros 625 pesos. En un sueldo de 12.500 pesos, porque hay que aclarar esto. Eso también es importante. Hay que aclarar, porque el gobierno... Es el sueldo inicial para cargo simple. Claro. Jornada simple, jornada maestro de grado, jornada simple. El gobierno dice el promedio de sueldo subió del 24 al 28, de 24.000 a 28.000 pesos. Es una mentira. Que toman la liquidación para establecer el promedio, la liquidación de toda la Dirección General de Escuela. Y en esto toman su materia de cargo. Lo real es que un maestro de jornada simple empieza con 12.500 pesos y si todo el dinero, esos 12.500 pesos, estuviera dentro del básico, tendría que terminar
al fin de la carrera con 28.000 pesos. Como la mitad del salario está por fuera del salario básico, no llega a 20.000 pesos. O sea que el promedio salarial es 16.000 pesos. Porque eso es otra cosa. No es lo que dice el gobierno. Y la irregularidad de la liquidación, eso también es otra cosa que están peleando. Pero eso ¿por qué ocurre? ¿Se acumuló con las paritarias de los últimos años, digamos? El tema del básico siempre. Claro, no, claro, la mayoría, ahora prácticamente todos remunerativos, menos el incentivo docente, que además, quiero denunciar que además de sacar la paritaria nacional, anunció el ministro Finocchiaro, por lo menos lo que dijo el ministro de Educación o el gobernador del Chaco, que el año que viene quieren eliminar el incentivo docente, que es un trayecto del salario que paga la nación. Pero independientemente del incentivo docente, el resto es remunerativo, pero suma fija. Nosotros pudimos en estos años blanquearlo, pasar una parte del básico, pero todavía quedó una parte muy importante fuera del básico. Entonces, en síntesis, nos están ofreciendo un 15% en 3 cuotas, cuando las previsiones del Banco Central de expectativa inflacionaria son por lo menos del 20%, 19,4% según lo que dice el relevamiento, el REM, que establece el 19,4%. Nosotros tenemos una expectativa inflacionaria, y inclusive la oferta fue del 15%. Del 15% en 3 cuotas, sin cláusula gatillo. En la ciudad, que es el distrito más rico, la propuesta fue del 12%. 12%. O sea, un poco más. Y vos fijate la especulación. Perdón, hoy por hoy, me pongo en el lugar de los padres de los chicos, hoy por hoy no empiezan las clases. Nosotros yo creo que la gobernadora tiene los recursos para poder destrabar el conflicto. ¿Cuándo es la reunión? El jueves. Por eso, nosotros jueves es la reunión, Berco. Nosotros nos vamos a ir a sentar con vocación de diálogo y negociación. Hay que ver si el gobierno está a la altura de la circunstancia, actúa con razonabilidad o nos quiere imponer una pauta a la baja que no la vamos a aceptar de ninguna manera. El caso de los docentes de la ciudad fue porque quisieron hacer el mismo arreglo que hicieron los estatales, que vos habías comentado la semana pasada, Alejandro. Pero te doy que los estatales, desmintieron que fue un 12% y fue un 17%. Yo leí el acta acuerdo que firmaron, y esto es importante aclararlo porque el gobierno se encarga precisamente de difundir una paritaria firmada a la baja cuando no es tal, y sale toda una replicación, decir, como el 12% instalan un 12%. Yo leí el acta, el 12% y sale es un 17% lo que firmaron. Un poco forzado el 17%, Vanessa. No sé, a mí yo leí el acta y... También el gremio dice que hay cláusula gatillo y no hay cláusula gatillo, hay cláusula de revisión, que es otra cosa, sabemos La cláusula de revisión no es lo mismo que la de gatillo, porque la gatillo vendría a ser una indexación, y la revisión es volver a sentarse. Yo creo que desde el gremio, al día siguiente que firmaron ese acuerdo, que había un acta firmada, vieron que se los iban a comer las bases y trataron de mejorar la situación como Yo no creo que haya que, digamos, hay que analizar cada paritaria en concreto, pero tampoco subirse a difundir una información que la difunde el gobierno con una intención clara, que es expandir una paritaria a la baja para el resto del sector. Te digo porque como yo te también imaginarás, no estoy a favor de la paritaria a la baja, como te imaginarás. No, ya sé, ahora, tampoco voy a esconder el sol con las manos. Además, diputado, por eso. Más allá de lo que opine Hamilton, no lo que opine yo. 17% es bajo. Claro. Igual es una miseria. Es una miseria. Si ellos tuvieron el año pasado ya una pérdida de 7 puntos de pérdida de poder adquisitivo, los municipales tuvieron una de las peores paritarias. Gente de Termini están entregando a los municipales como pocos. Yo no voy a defender digamos, no voy a dar nombres propios como viste vos, tampoco voy a defender un sindicato que no es el mío y que no pertenece a la corriente federal, que es a la cual pertenezco yo, pero sí, yo leí el acta paritaria y efectivamente es un 17. ¿Significa que recompone el salario? No recompone el salario, por supuesto que no. Vuelve a perder 3 puntos. Por supuesto que no recompone el salario, porque hoy para recomponer el salario acumulemos los 2 años anteriores y los sindicatos, las organizaciones sindicales, no sabríamos qué porcentaje pedir. Efectivamente, es un problema, porque ¿cuánto teníamos que pedir? 40% de aumento. ¿Por qué? Porque incluso la proyección inflacionaria de este año va a superar, como bien dijo Baradel, el 20%. Pero Vanessa, pero por lo menos no siga. Los empresarios piden el 45, el 50, hoy el agua aumenta al 45, Vanessa, el gas aumentó al 1000%. No es un debate que yo por lo menos no sigamos. No es lo mismo el 12 que el 17. No es lo mismo el 12% que el 17, y hay una intención política en decir que es el 12. Lo que pasa... No es lo mismo una cláusula gatillo automática que una mesa de revisión, por supuesto que no. El eje principal del gobierno ahora, decime, a ver, una explicación por qué
el sector que más acumuló ganancia en estos 2 años, que es el sector financiero y con ello todos los bancos, ofrece una paritaria de un 9%. Porque el gobierno claramente porque es emblemática. Claro. No solamente para los bancarios, sino para todo el resto que los estamos... maestros y los bancarios. Los maestros y Pero los yo no entiendo bancarios, lo que ella siempre. pretende. Ella está diciendo lo bien que maneja la comunicación el gobierno, que quieren instalar que en lugar del 17 fue del 15. Y así Del 12. hicieron... Del 12, Peor. y así, del 12, por eso. Y así es con todo. Ellos manejan la comunicación de modo tal que instalan estas cuestiones, porque la manejan bien. Mirá lo que hicieron con la marcha. Hicieron hacer creer que es una marcha por Moyano. Claro, claro. Y ellos, ¿sabés qué pasa de la bronca que da de esto? ¿Cómo desvirtúan un reclamo? Porque ellos de Moyano, habría que preguntarle a Santilli, que conversaban con Moyano, que un 17 de octubre del 2015, para ganar las elecciones y hacerse los peronistas, inauguraron un monumento a Perón. Ahora, no el 17 podemos- de octubre del 2015. Liliana, no, Y se no sentaron- podemos criticar al gobierno porque comunica bien. y se sentaron, Digo, no, no, no. El problema Y es de se la se- oposición no, ya que sé, comunica mal. por supuesto. Y se sentaron con Moyano hasta hace muy poco, de esto te lo puedo asegurar, a conversar del negocio de Amazon y Oca con los correos. Por favor. Y ahora resulta que Moyano tiene la peste y pareciera que la marcha de mañana es para Moyano. Es algo increíble, es verdad lo que vos decís. Sí, claro que comunican bien. Instalan estas cuestiones. Otra tensión que se apoderó en estas últimas horas de la dinámica interna del oficialismo fue la tensión con los socios menores de la coalición Cambiemos, los radicales. Hubo un retiro espiritual de clase B, no con el glamour que tuvo el de Chapadmalal. Y los radicales allí ventilaron sus malestares con esos 2 ministros. Ahí se lo ve a Luis Naidenov, se lo ve a Ricardo Alfonsín y se lo ve a Negri también. Son los líderes del radicalismo en Cambiemos, digamos, de ese radicalismo residual que hoy forma parte de la coalición gobernante, y están muy, pero muy de malas con estos líderes. Ahí se lo ve a Rosas también, están muy de malas con los 2 ministros que mencionaba. En el caso de Garabano, por el manejo de la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA. Y en el caso de Patricia Bullrich, por el desplazamiento, no por la represión, no por el caso Chocobar, no por el asesinato de Rafael Nahuel, no por todo lo que ocurrió en torno a la muerte de Santiago Maldonado en el contexto de esa represión allí en Cuyamen, sino porque desplazó a funcionarios del radicalismo y no los reemplazó por otros radicales, digamos, por pérdida de ravioles, como se le dice en la jerga estatal, se dice así, a los casilleros dentro de la burocracia. Esta tensión es una tensión que convive con la que se va a expresar mañana en las calles. Y yo le quiero preguntar a Baradel, mañana ya hay pensado una estructura de acto allí en la 9 de julio, va a hablar Moyano, ustedes temen que se convierta en esto, en ese acto que el gobierno quisiera expresar solamente los temores de Moyano por las causas judiciales. ¿Ya hay pactado algo de esto? ¿Cómo viene? No, es un acto que abarca diferentes sectores que nos vemos perjudicados por la política económica del gobierno, por la política laboral. Y van a hablar en el acto representantes de los diferentes sectores, desde la CTA, la Corriente Federal y desde la CGT. Así que eso mañana va a quedar establecido. También hay representantes de las organizaciones sociales también, que es muy importante. Y también va a haber representantes de pequeñas y medianas empresas, Confederación General Económica, pequeños productores, Asociación de Consumidores, que también van a estar en el acto, no van a hablar, pero van a estar dentro de la estructura del acto, con su representación, y vamos a tener representación de todos aquellos trabajadores donde están despidiendo trabajadores, llámese el SENASA, el Hospital Posada, el INTI, bueno, FANASUL, Río Turbio, todo, expresar lo que está pasando hoy en el país en materia laboral y en materia de políticas económicas del gobierno que nos está perjudicando a todos. Y quiero decir una cosa, hay cada vez menos Estado de Derecho en la Argentina, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy le prohibieron la entrada a un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, a ver a un preso político como es Luis Elía. Hoy le impidieron la entrada en el tema de Seiza, no cumplen con... ¿Pero cómo le impidieron la entrada? Le impidieron la entrada de verlo
le estaban, por lo menos hasta la información que tengo yo, no lo dejaban ver, lo trasladaron a Ezeiza porque tenía una descompensación y demás, le impidieron, fue a verlo Eugenio Zaffaroni, le impidieron la entrada, no cumplen con el fallo con respecto a la libertad de Milagro Sala. Entonces, hay cada vez menos Estado de Derecho en la Argentina y eso es un problema para todos nosotros. Eso es un gobierno elegido democráticamente, pero que toma decisiones absolutamente autoritarias, como no permitirnos discutir en el tema de la paritaria nacional. Los gobiernos democráticos la tienen la paritaria como una institución porque la resguarda la Constitución y los convenios de la OIT. Este gobierno la derogó por un decreto. Mañana esto, por supuesto, es un tema de los que va a sobrevolar, que va a ganar las calles. Vanessa, el kirchnerismo se moviliza por las suyas, va a ir en distintas columnas, ¿cómo va a ser? Todos los espacios políticos que estamos integrando Unidad Ciudadana, sí, vamos a movilizar mañana. Particularmente yo quiero resaltar varias cuestiones, además de nuestras organizaciones, de mi gremio de Sintraju que está dentro de la corriente, por eso vos mencionabas, porque Palazzo es uno de los referentes. Por eso me equivoco. Pero quiero mencionar algo en particular, que es que nosotros fuimos con un planteo desde mujeres sindicalistas de la corriente federal y de mujeres de la CTA a la asamblea Ni Una Menos el viernes pasado. No solamente que nos habíamos llevado anteriormente un mandato de que el 8M sea una movilización que la tomen las organizaciones sindicales y estamos por suerte trabajando muy bien eso, sino que además hicimos la propuesta de que Ni Una Menos marche el 21 de febrero y se resolvió adherir en esa asamblea. Y ahora, efectivamente, hoy comunicaron a través de un flyer y de las redes que Ni Una Menos va a estar presente mañana y los organismos de derechos humanos es también. Muy importante. Y quiero agregar también los organismos de derechos humanos, esto un poco para dimensionar, lo plural y lo transversal que va a ser la marcha de mañana, con un eje puesto en la defensa de nuestros derechos. No es casualidad que el salario promedio en la Argentina de las mujeres sea mucho más bajo que los de los hombres. No es casualidad que las docentes, que son la mayoría mujeres, tengan ese promedio salarial. Y esto también se incorpora al reclamo del campo popular que se va a expresar mañana y que las mujeres esperamos que los oradores tomen y levanten nuestras banderas, ¿no? O que dejen hablar una mujer también. Estaría muy bien. Y lo que la paridad también llegue a ese lugar, ¿no? Claro. Que vamos a hacer miles, que vamos a concurrir en forma organizada a través de las organizaciones sindicales o diferentes organizaciones. Pero va a haber miles y miles que se van a movilizar y van a acompañar la movilización desde su propia decisión. Una de las... quizás lo único que tenía de progresivo la reforma laboral, que se llegó a enviar como borrador al Congreso y finalmente se ahogó en la zozobra de diciembre, era la licencia por paternidad, ¿no? Sí. 2 semanas de vacaciones, 3 semanas. La licencia, vacaciones no. La licencia por paternidad es actualmente de 2 días. Que es una vergüenza. Ya muchas organizaciones hemos superado nuestros convenios colectivos esos 2 días. Yo tengo 60 días de paternidad, uno de los más altos del país. Hay organizaciones que tienen 15 días y el gobierno mandó, como zanahoria, podríamos decir, para engañar. Fue tapa de Clarín los 15 días de licencia por paternidad. Hay en el Congreso alrededor de 70 proyectos de modificaciones de licencias parentales a la ley de contrato de trabajo, todos superadores de esos 15 días que ya incluso están regulados por convenios colectivos. Es decir, habría que incluso discutir las licencias parentales con un capítulo aparte, porque el colectivo de mujeres ya está planteando que las licencias, y es un pedido que estamos solicitando, sean de manera igualitaria, ya no por maternidad, comaternidad o paternidad o copaternidad, sino por nacimiento o por adopción, es decir, iguales para varones y mujeres. Bien, es parte de lo que también mañana se va a manifestar en este 21F. Les quiero agradecer mucho, Liliana Schwinn, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Vanessa Sila, y también por acompañarnos esta noche. Gracias, Roberto Baradel, y ojalá llegue a buen puerto la paritaria. Gracias, Mariano Hamilton. De nada. Hay 4 canales de noticias en la Argentina que competimos. Esta noche hubo 2 que pasaron vergüenza. Uno copiando burdamente una gráfica que hicimos anoche en este programa. Y el otro, durante toda la hora,
tratando de convencer a la población de que lo de mañana es una autodefensa de Moyano. Ah, ¿viste? Como si fuera a haber mañana un solo manifestante o una sola familia en la 9 de julio, cosa que muy probablemente no ocurra. Mañana a las 9 nos reencontramos para constatarlo con ustedes aquí en la pantalla de C5N como cada noche en Minuto 1. Muchas gracias por acompañarnos.